Hola, soy Viviana Volta, JTP de Inmunología, y hoy hablaremos de citoquinas y quemoquinas. En esta clase hablaremos de citoquinas y quemoquinas. Citoquinas y quemoquinas pueden ser denominadas también citocinas y quimosinas, todo depende de la bibliografía que utilicemos. Ambas formas de designar a estas moléculas es correcta, así que pueden usar la que les agrade, la denominación que les agrade. Algunos conceptos básicos de estas moléculas. Las citoquinas son hormonas del sistema inmune que permiten la comunicación entre células. Cuando hablamos de interleuquinas, generalmente hablamos de citoquinas que actúan entre leucocitos. Cuando hablamos de interferones, hablamos de citoquinas con actividad antiviral. Al hablar de factores estimulantes de colonias, hablamos de citoquinas que principalmente causan la proliferación de células progenitoras, pero que también activan a células de la inmunidad. Y cuando hablamos de quimiosinas o quemoquinas, hablamos de moléculas inductoras de quimiotaxis, moléculas que inducen la migración celular a través de un gradiente de concentración. Como ejemplo tenemos a CXCL8, que es la quemoquina involucrada en la migración de los neutrófilos a través del endotelio. Las citoquinas son proteínas pequeñas que en general son inferiores a los 30 kilodaltons. Muchas de estas moléculas están glicosiladas para otorgarles mayor estabilidad. Tienen una vida media limitada. Su acción o su actividad está mediada por receptores, es decir, solo pueden afectar a aquellas células que posean receptores para estas proteínas. Son secretadas en general por células de la inmunidad innata y adaptativa y otras células susceptibles de ser colonizadas por patógenos como células endoteliares y fibroblastos. Aunque en investigaciones recientes se ha descubierto que las citoquinas pueden ser secretadas también por numerosas células como los adipocitos o células del sistema nervioso. Las citoquinas median activación, diferenciación y proliferación de células blanco. Un estímulo inductor, que puede ser un antígeno u otra citoquina, interactúa con un receptor sobre una célula y la induce a secretar citoquinas, que a su vez actúan sobre receptores de una segunda célula, lo que desencadena finalmente una consecuencia biológica que puede ser la proliferación de células, la diferenciación de células o la inducción de apoptosis. Una característica muy importante que debemos recordar de las respuestas inmunológicas es que los receptores para citoquinas solo se expresan cuando son requeridos. Un ejemplo, así todos los linfocitos expresan un receptor de baja afinidad para la interleuquina 2 que inicia una señal que promueve la expansión clonal de linfocitos. El receptor de baja afinidad es incapaz de unirse a la interleuquina 2 a concentraciones fisiológicas. El receptor debe ser activado. Recién cuando un linfocito es activado por la unión a su antígeno, esta señal que va a provenir del receptor unido a antígeno convierte la forma de baja afinidad del receptor de interleuquina 2 en una forma de alta afinidad capaz de responder a la concentración de citoquinas que se encuentra en los órganos linfoides. Solo los linfocitos que se han unido a su antígeno y que han sido estimulados por esta unión tienen receptores de citoquinas de alta afinidad que les permiten responder a concentraciones fisiológicas de esa citoquina. Resumiendo, para que la citoquina pueda actuar sobre su receptor, este tiene que estar activado y eso se produce solo cuando la célula ha sido previamente activada. Si tenemos en cuenta la distancia entre la célula que secreta la citoquina y la célula que recibe la señal, podemos clasificar a las citoquinas según su acción en endócrinas, en parácrinas o en autócrinas. Las citoquinas que deben viajar por el torrente sanguíneo antes de llegar a su célula blanco se denominan endócrinas.
Las que actúan sobre células que se encuentran muy cerca de la célula secretora, de modo tal que la citoquina solo debe difundirse a través de los líquidos tisulares o a través de la sinapsis inmunológica. Estas citoquinas se denominan parácrinas. Y finalmente tenemos las citoquinas, que son secretadas por una célula para actuar sobre los receptores de la misma célula. Cuando una célula determinada necesita recibir una señal a través de sus propios receptores de membrana, desde la misma célula se secretan citoquinas que van a unirse a los mismos receptores. A este tipo de señalización se le denomina autócrina. Como podemos observar en esta imagen, el macrófago produce interleuquina 12 que estimula al linfocito Th0 en la diferenciación de un perfil proinflamatorio Th1, al mismo momento que obviamente está presentándole su antígeno a este linfocito. El linfocito Th1 diferenciado produce interleuquina 2 que va a tener un efecto autócrino, es decir, esta interleuquina 2 secretada por el linfocito Th1 va a actuar sobre la misma célula manteniendo la expansión clonal de la población de linfocitos Th1. Por otro lado, la misma célula secretará también interferón gamma que va a actuar sobre el macrófago manteniéndolo activado. Algunas características que presentan las citoquinas son, por ejemplo, pleiotropía. Esto significa que una misma citoquina puede inducir diferentes efectos biológicos dependiendo de la naturaleza de la célula blanco sobre la cual actúe. En este caso tenemos que una célula Th2 activada secreta interleuquina 4 que puede estimular en los linfocitos B la activación, la proliferación y la diferenciación, que puede actuar sobre el linfocito Th2, también estimulando su proliferación y su diferenciación, y también actuar sobre receptores de interleuquina 4 en los mastocitos, estimulando también su proliferación. Otras características de las citoquinas son, por ejemplo, la redundancia. Esto significa que dos o más citoquinas pueden mediar funciones similares. En este caso podemos observar que hay varias citoquinas que pueden estimular la proliferación de los linfocitos B. Sinergia, en este caso el efecto combinado de dos o más citoquinas sobre la actividad celular es mayor que los efectos aditivos de las citoquinas individuales. Y por último tenemos antagonismo. Esto ocurre cuando los efectos de una citoquina inhiben o antagonizan los efectos de la otra. Sabemos que la interleuquina 4 producida por las células Th2 lo que hace generalmente es inducir el cambio de isotipo o el cambio de clase en las células B o linfocitos B hacia la producción de inmunoglobulina E. El interferón gamma secretado por linfocitos del perfil Th1 lo que hace es justamente inhibir esta diferenciación o este cambio de clase hacia la formación de inmunoglobulina E. Las citoquinas pueden clasificarse teniendo en cuenta diferentes criterios. En este caso podemos observar que esta clasificación tiene en cuenta la función con respecto a la inflamación. Vamos a tener citoquinas proinflamatorias, por ejemplo, la interleuquina 12 y el interferón gamma y el TNF-alfa que pertenecen al perfil Th1, que es inflamatorio. Tendremos otras citoquinas como la interleuquina 6, la interleuquina 17 y la interleuquina 23 que pertenecen al perfil inflamatorio Th17 y otras citoquinas como la interleuquina 1, 8, 18 que generan inflamación pero sin pertenecer específicamente a ningún perfil definido. Como citoquinas antiinflamatorias tendremos a la interleuquina 4 que pertenece al perfil Th2
y a la interleuquina 10 y la TGF-beta, que pertenecen al perfil regulatorio. Otra clasificación, teniendo en cuenta la diferenciación T-helper, son justamente las citoquinas producidas por cada uno de estos perfiles de células cooperadoras o helpers. Las citoquinas producidas por el perfil TH1 se conocen o se clasifican como citoquinas TH1 y son las que mencionamos anteriormente. Las del perfil TH2 son la interleuquina 4, 5, 6 y 13. La 10 es compartida con el perfil T regulador, que a su vez también tiene como propio al TGF-beta y a la interleuquina 35. Y por último tenemos las citoquinas producidas o fabricadas por los linfocitos T cooperadores o helpers 17, que son la interleuquina 17A, la interleuquina 17F, la interleuquina 21 y la interleuquina 22. Otra clasificación muy importante tiene en cuenta la estructura de los distintos receptores. Vamos a tener citoquinas de clase 1 que tienen receptores de citoquina de clase 1 que también se denominan citoquinas hematopoyéticas, aunque no todas las citoquinas que pertenecen a este grupo tienen actividad hematopoyética. Tenemos citoquinas de clase 2 que son los interferones que tienen receptores característicos, citoquinas que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas, citoquinas que pertenecen a la familia del factor de necrosis tumoral y quemoquinas que tienen su propia estructura y sus propios receptores. Todos estos grupos comparten homologías estructurales, cada uno de las proteínas de su clase, tienen en común homologías estructurales y tienen en común también cada uno de estos grupos mecanismos de señalización. Bien, la primera categoría en la que se clasifican las citoquinas, teniendo en cuenta sus receptores, es la clase 1 o citoquinas hematopoyéticas. Son dímeros o trímeros que tienen motivos de cisteínas conservados y que comparten motivos triptofano, serina, un aminoácido que cambia según la citoquina, triptofano y serina, de nuevo, en la porción extracelular. Y bueno, y tienen una o dos cadenas a través de las cuales transducen sus señales al interior de las células, y estas cadenas siempre señalizan a través del mecanismo JAK-STAT. Estas citoquinas que pertenecen a la familia de clase 1 o hematopoyetina no tienen todas en realidad actividad hematopoyética. Las que están señaladas o resaltadas en negro son las que poseen actividad hematopoyética, las otras comparten homologías estructurales y comparten la vía de señalización, pero no median hematopoiesis. En esta familia encontramos a su vez subgrupos, teniendo en cuenta homologías estructurales o el uso de polipéptidos de señal compartidos. Vamos a tener que existe un subgrupo que comparte la cadena gamma, que son todas estas citoquinas, un grupo que comparte la cadena beta, un grupo que comparte a un transmisor de señal, que es GP130, un grupo que está definido por otras características y que es un grupo bastante chico y se trata principalmente de citoquinas que funcionan como estimuladoras de crecimiento. Y finalmente tenemos la familia de las interleuquinas, de la interleuquina 12. Como mencionamos, no todos los miembros de esta familia tienen actividad hematopoyética, es decir, son numerosas citoquinas las que pertenecen a la clase 1. El grupo se denomina hematopoyético, pero son solo las que están en la tabla las que tienen ese efecto biológico, siendo las más importantes la interleuquina 3, que participa en la hematopoiesis en situaciones de estrés, la interleuquina 7, que participa en la maduración de los linfocitos T y B, la interleuquina 9, que participa en la proliferación de precursores eritroides y de células T,
y los factores estimulantes de colonias de granulocitos y macrófagos y los factores estimulantes de granulocitos y de macrófagos en forma individual, que obviamente participan en el desarrollo y la diferenciación de granulocitos y macrófagos. La segunda familia en la cual se pueden clasificar las citoquinas teniendo en cuenta sus receptores es la clase 2, que se denominan interferones. Estas citoquinas son similares, los receptores son similares a los de clase 1, son dímeros o trímeros que también tienen motivos de cisteínas conservadas, pero que no contienen al motivo triptofano-serina, un aminoácido en particular, triptofano-serina, característico de los receptores de citoquinas de clase 1. Son importantes por su actividad antiviral e inmunorregulatoria y sí comparten con las citoquinas de clase 1 la señalización a través de JAK-STAT. Dentro de los interferones tenemos interferones de tipo 1 e interferones de tipo 2. Los interferones de tipo 1 son el interferón alfa y el interferón beta, que son fundamentales en las infecciones virales. Entre sus funciones, entre las más importantes, están interferir con la replicación viral, inhibiendo la replicación del genoma y la síntesis de proteínas virales en la célula infectada y células próximas. Inducen y activan también proteínas inhibitorias. Otra importante función de los interferones de tipo 1 es incrementar la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 para aumentar la capacidad de presentación de los antígenos virales por las células infectadas a los linfocitos T citotóxicos o TCD8 positivos. Otra función importante de los interferones es que junto a la interleuquina 12 potencian la actividad citotóxica de las células NK. Tres mecanismos importantísimos para controlar las infecciones virales. Los interferones de tipo 2, en donde encontramos el interferón gamma, tienen como funciones fundamentales activar a los macrófagos, incrementar la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y de tipo 2 para favorecer la presentación de antígenos en infecciones intracelulares, y son citoquinas claves también el interferón gamma en la diferenciación del perfil Th1 o perfil proinflamatorio. Dentro de los receptores de la superfamilia de las inmunoglobulinas encontramos a todas estas citoquinas, en donde la más famosa o la que tiene una de las funciones más importantes es la interleuquina 1, alfa o beta. Estas citoquinas tienen receptores que tienen varios dominios extracelulares similares a los dominios constantes de las inmunoglobulinas, promueven señales proinflamatorias y son muy importantes porque tienen efectos sistémicos. La interleuquina 1 es una citoquina bastante peligrosa que genera un estado proinflamatorio global en el organismo. El costo que pagaría el individuo por una respuesta de interleuquina 1 inapropiadamente fuerte sería muy importante desde el punto de vista fisiológico e incluso podría llegar a ser mortal. Para controlar y afinar la señalización realizada por la interleuquina 1, el sistema inmune desarrolló varias estrategias. Se han descrito dos receptores diferentes para la interleuquina 1. Ambos son miembros de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Solo el receptor de interleuquina de tipo 1 se expresa sobre muchos tipos diferentes de células y es capaz de transducir una señal al interior de la célula. Mientras que el receptor de interleuquina 1 de tipo 2 está limitado solo a células B y es inactivo. Para funcionar por completo, el receptor de interleuquina 1 de tipo 1 requiere la presencia de una proteína accesoria que interactúa con él. Es la proteína accesoria del receptor de interleuquina
1. La proteína soluble, interleuquina 1-RA, funciona como un ligando antagonista de la interleuquina 1. Se une al receptor de interleuquina 1 de tipo 1, evitando su interacción con su cadena homóloga. La proteína accesoria del receptor de interleuquina 1, de la que hablábamos recién. Esta citoquina, interleuquina 1-RA, que funciona como ligando antagonista de la interleuquina 1, entonces lo que hace es evitar esta unión, la unión de los dos receptores que se van a complementar para transducir una señal. Funciona como una molécula inhibitoria. Y obviamente lo que hace es inhibir cualquier tipo de unión de interleuquina 1 e inhibir cualquier tipo de señalización. Existen también receptores solubles que compiten para unirse con la interleuquina 1 e inhibirla de esa forma. Al ser la interleuquina 1 una citoquina proinflamatoria que es muy peligrosa, debe ser modulada con todas las herramientas que el organismo tenga como para moderar la intensidad de su señal. Tanto los receptores solubles como el receptor de membrana alternativo pueden unirse a la interleuquina 1 para absorber todo el exceso de interleuquina 1 que se ha secretado ante un cuadro de inflamación. Obviamente, la unión de interleuquina 1 a cualquiera de los receptores, sean los receptores solubles o sea el receptor tipo 2 de interleuquina 1, no va a transducir ninguna señal al interior de la célula. Otra familia de receptores es la familia de receptores de los factores de necrosis tumoral. Son proteínas transmembrana de tipo 1 que tienen numerosos dominios ricos en cisteína. Existe una versión soluble del receptor del factor de necrosis tumoral que también cumple una función similar a los receptores solubles de la interleuquina 1, es decir, se une como para absorber el exceso de citoquina. Algunos de los receptores, como es el receptor 1 del TNF-alfa, tienen la capacidad de transducir señales activadoras, pero también señales de apoptosis, algo que es muy extraño para los receptores de citoquinas. Finalmente tenemos los receptores de quemoquinas, que se caracterizan por presentar 7 dominios alfa transmembrana acoplados a proteína G. Cada uno de estos receptores va a variar según el tipo de quemoquina y va a unirse también a varias quemoquinas, pero de la misma familia. ¿Qué son las quemoquinas? Como dijimos, las quemoquinas o quimiosinas son moléculas de bajo peso molecular, oscilan entre los 7 y los 12 kilodaltons, son moléculas quimiotácticas, es decir, son producidas por distintos tipos de células y ayudan a establecer un camino que guía a otras células del sistema inmunitario a los sitios de infección o los sitios en los cuales hay tejido dañado. Se pueden clasificar las quemoquinas o quimiosinas en distintas categorías de acuerdo a la cantidad de residuos cisteína y a la posición que tengan estos residuos. Vamos a tener las C-quemoquinas que solo contienen un residuo de cisteína, las CC-quemoquinas que tienen 2 residuos de cisteína que no están separados por ningún aminoácido, las CXC-quemoquinas que tienen 2 residuos de cisteína separados por un aminoácido y finalmente las CX3C-quemoquinas son 2 residuos de cisteína separados por 3 aminoácidos diferentes. Como podemos observar en esta tabla, cada una de las familias de quemoquinas tiene
distintos integrantes que pueden unirse a diferentes receptores y que básicamente van a funcionar como quimioatrayentes de distintos tipos celulares. Las funciones, repetimos, son principalmente la quimiotaxis para la migración de las células, el tráfico leucocitario. Recordemos que en el teórico de tráfico leucocitario hablamos de las quimoquinas que median la extravasación tanto de neutrófilos como de linfocitos a través del endotelio. Muchas quimoquinas están involucradas en la diferenciación de las células TH0 en los distintos perfiles T-helper o T-colaboradores. Muchas quimoquinas tienen funciones proinflamatorias, como es el caso de CXCL8 o interleuquina 8, y están muy involucradas en metástasis y en angiogénesis. Bueno, este gráfico no es para asustarse, solo es para mostrar que las quimioquinas o quimoquinas han tenido una nomenclatura tradicional. Hoy tienen una nomenclatura nueva que obedece a la clasificación basada en la cantidad y posición de residuocisteína, y como podemos observar, muchas de estas quimoquinas son compartidas por el mismo receptor, es decir, varias quimoquinas pueden ser reconocidas por un mismo receptor y estos receptores pueden expresarse en diferentes tipos de células, muchas células distintas, por lo que vemos que el sistema de quimiotaxis mediado por quimoquinas es un sistema que tiene proteínas y receptores con una altísima complejidad y proteínas y receptores que son bastante redundantes. Bien, entre las quimoquinas que es importante que recordemos, vamos a mencionar, como dijimos, a CXCL8, que también se denomina interleuquina 8 y que funciona como un quimioatractante de neutrófilos que colabora con su extravasación a través del endotelio y tiene funciones, como dijimos, proinflamatorias y angiogénicas. Otras, quimoquinas que son importantes y que debemos recordar son las quimoquinas CCL21 y CCL19, que son secretadas por las células endoteliales y que se unen a su receptor en el linfocito, mediando la extravasación de los linfocitos al ganglio linfático. Por último, también es importante señalar que las distintas subpoblaciones de linfocitos T-helper expresan distintos receptores en su superficie para distintas quimoquinas. Como podemos observar, el patrón de receptores es prácticamente característico para cada una de estas poblaciones, y esto significa que obviamente la migración de cada una de estas poblaciones va a ser controlada específicamente no solo por estas quimoquinas, sino también obviamente por las moléculas de adhesión que se secreten y que participen en el tráfico de cada una de estas poblaciones. Bien, ¿qué hemos visto en este teórico? En este teórico hemos visto cuáles son los conceptos básicos acerca de las citoquinas y las quimoquinas, cómo pueden clasificarse las quimoquinas teniendo en cuenta la estructura de su receptor, sus funciones pro y antiinflamatorias, y hemos visto también cómo se clasifican las quimoquinas y cuál es el grado de complejidad que presenta la red de las mismas. Esto es todo para este teórico. Gracias a Dios.